Bueno, hemos estado trabajando ya con circuitos neumáticos, hemos hecho unos cuantos a nivel práctico. Vamos a ver algo más de los cilindros, de las válvulas, todos esos componentes que realmente no los habíamos visto todos, ¿vale? La primera parte donde nos vamos a parar, donde se produce el aire comprimido, ¿vale? Vamos a ver muy por encima diferentes tipos de compresores que vamos a encontrar. Esto lo vamos a ver por los apuntes de todos esos que os dejé, el bloque que tiene el nombre de la asignatura, ese PDF es el que vamos a utilizar. Bueno, las magnitudes neumáticas ya las habíamos comentado, ¿vale? Las fórmulas fundamentales, la fuerza es igual al área por la presión. Esa es la fórmula que me va a determinar, por ejemplo, pues la fuerza que puede ejercer un cilindro en un momento dado, ¿vale? Que habíamos utilizado también para justificar por qué la fuerza que puede hacer en el retroceso un cilindro de doble efecto es ligeramente más pequeña. Perdón, la fuerza en el avance que hace el cilindro de doble efecto es ligeramente más pequeña que la contraria, ¿no? Por el tema del vástago que ocupa un sitio y demás, ¿vale? Tema de los compresores. Tenemos, en principio, dos formas, tecnológicamente hablando, de comprimir el aire, de conseguir una presión en el aire, que es mediante una compresión volumétrica, que se trata en reducir el volumen, y al reducir el volumen lo que vamos a hacer es aumentar la presión, o por turbocompresión, que es acelerando el aire para que aumente también la presión a su vez, ¿vale? Son las dos maneras fundamentales. Según eso, tenemos aquí una clasificación de los tipos de compresores, ¿vale? Dentro de los tipos de compresores tendríamos los que llamamos de émbolo, que son los más económicos, los más usuales, el compresor de pistón y el compresor de diafragma. Compresor de pistón pues es el típico que tenemos en esos compresores de obra que van con diésel, ¿vale? Ese es el típico compresor que suele utilizar compresores de pistón. Muchos de los que son eléctricos que están en industria son también de pistón. ¿Qué ventaja tienen o por qué se utilizan tanto los de pistón? Porque son económicos, el mecanismo es sencillo, producen un rango de presiones que puede llegar incluso a ser elevado y bueno, inconvenientes pues que son muy ruidosos, tienen averías, aún sean simples pues se acaban averiando, ¿vale? Tengo compresores también de diafragma, que es un principio muy parecido, pero en vez de utilizar un pistón con un émbolo, utilizan una membrana que se va moviendo a modo de pistón. Luego tengo los rotativos, que tendrían multicelular y el tornillo helicoidal. Estos dos estarían dentro de los volumétricos a su vez también, ¿vale? Aquí el del tornillo helicoidal, mediante dos tornillos, se va reduciendo el hueco que hay entre las hélices de los dos tornillos para que el aire cuando salga vaya comprimido, ¿vale? Y el multicelular pues es un eje excéntrico dentro de una parte fija con unas paletas que me van cerrando la zona que hay para el aire alrededor del rotor, de la parte móvil, y a medida que va girando, como está excéntrico, el volumen de cada cámara de aire se va reduciendo, finalmente expulsamos el aire en la cámara con el volumen más reducido. Y luego los turbocompresores, el radial y el axial, que estos se basan en acelerar el aire, ¿vale? Parecido en cuanto a construcción pues a lo que sería un reactor de un avión, ¿no? Que igualmente le realiza una compresión del aire muy parecida. Bueno, de manera muy esquemática, la pinta que tendría uno de pistón sería ese de ahí, ¿vale? Es muy parecido al sistema de admisión y de compresión de la gasolina en un motor de explosión, ¿no? Es el mismo diseño, por así decirlo. Vamos, no es el mismo diseño, pero es un diseño mecánicamente muy parecido. En el movimiento hacia abajo del émbolo, la válvula de admisión va hacia abajo dejando entrar el aire nuevo y cuando sube hacia arriba, en la otra mitad de la rotación, empuja esa válvula de admisión, con lo cual cierra la admisión de aire y empuja hacia arriba la de la expulsión, expulsando el aire ya comprimido, ¿no? A medida que va apretándolo, llega un momento que la fuerza que ejerce esa presión de aire vence la válvula de salida y el aire puede salir ya comprimido. Ahí tenéis con las dos etapas y con el símbolo que se utiliza para ese compresor. Rangos en los que vamos a funcionar, de 1 a 20 bares, ¿vale? Aumentando el número de etapas. Los puedo tener de 2 etapas, los puedo tener de una sola etapa. Aquí dentro de las imágenes, que os decía que utilizamos esto para ver imágenes, aquí tenemos la pinta que tendría también esquemáticamente, pero un poco mejor dibujado,
la parte de compresión de aire de uno de dos etapas, ¿vale? Similar a los motores de explosión cuando tengo los cilindros montados en V, ¿no? Es esa misma disposición. En este caso son cilindros que comprimen aire, no son cilindros de un motor de explosión, pero la disposición muy parecida. En la parte intermedia, esto que aparece aquí es un enfriador, ¿vale? ¿Por qué tengo que enfriar el aire? Porque por las leyes esas que habíamos visto físicas de los gases, cuando el aire se comprime se va a calentar. Voy a calentar el aire a la vez que lo comprimo. Entonces, para no meter aire ya calentado en el segundo cilindro y que se eleve todavía más la temperatura, lo que hacemos es un enfriamiento intermedio. El enfriamiento no le quita presión al aire, pero sí reduce la temperatura para poder volver a comprimirlo de manera efectiva. Una de las cosas que hago en esa etapa de compresión del aire siempre es enfriarlo después de comprimirlo. Bueno, aquí tenemos el de paletas, ¿vale? Que estaba ahí en la rama del medio de ese diagrama que habíamos visto. Lo que os decía, un rotor excéntrico que tiene una serie de paletas que por fuerza centrífuga me van cerrando esas cámaras que quedan entre la parte fija y la parte móvil. A medida que va girando, cada vez va reduciendo más el volumen de la cámara de aire, de tal manera que cuando llego a esta parte de aquí y expulso el aire, está en la cámara ya con el mínimo volumen. De esa manera el aire reduzco el volumen y lo comprimo. Y aquí dibujado de una manera un poco más burda, por así decirlo, tendríamos los dos que aceleran el aire, ¿no? El radial y el axial, que al final, bueno, lo que hacen son una especie de hélices que van dándole velocidad al aire, de tal manera que cuando sale por el extremo sale ya comprimido. Tenemos aquí alguna figura también que queda, bueno, este es el de diafragma, que no os lo dibujan esos apuntes, pero lo tenéis aquí. Es parecido al pistón, pero en este caso es una membrana flexible, con su válvula de admisión y su válvula de expulsión. En el movimiento hacia abajo de la biela, la membrana baja y luego cuando sube me comprime el aire, me lo saca ya comprimido. ¿Vale? Ese sería el de membrana, el de paletas dibujado de otra manera. Aquí tendréis el helicoidal, el de tornillo, perdón. ¿Vale? Son dos tornillos enfrentados y el volumen que se va reduciendo es el que hay entre las dos hélices de los tornillos. Donde pone aquí intake, que es donde entra el aire, y el output por donde sale, ¿no? Normalmente en todos los manuales de neumática os dibujan color más oscuro o con un punteado más oscuro donde tengo presión y en más clarito donde no tengo presión. De todas maneras, como controláis el inglés, esto no tiene problema. Ahí tendríais uno de los turbocompresores, ¿no? ¿Vale? Aquí sí que el aire se calienta también bastante y tenemos también una etapa de enfriamiento, ¿vale? Lo que llama ahí el aftercooler. Se puede hacer por agua también, tenemos diferentes maneras de hacer ese proceso, ¿vale? Bien, una vez tengo el aire comprimido, lo que tengo que hacer es distribuirlo por la planta industrial donde estoy utilizando ese aire comprimido. Hay una primera etapa que está normalmente acoplada en el propio compresor, que es la etapa de preparación del aire, lo que llamamos el acondicionamiento, aunque luego ese acondicionamiento lo voy a hacer en diferentes puntos de la instalación. Hay una primera etapa que lo que tengo que hacer es enfriar el aire, lo tengo también que filtrar, tengo que eliminar todas las impurezas, pequeñas motas de polvo, de arena que puede llevar, y tengo también que desecarlo, quitarle la humedad. ¿Vale? La lubricación hay veces que se hace en el propio compresor, se suele hacer, y si no en las unidades de mantenimiento que voy a tener repartidas, engrasamos siempre. Tener en cuenta que estamos manejando material que es normalmente de acero, las válvulas por dentro, todo lo que es aire a presión con partículas sólidas lo que va a hacer es desgastar, ¿no? Ese material, ese acero. Todo lo que sea humedad me lo va a oxidar y con ese aporte extra de aceite, pues lo que hacemos es proteger de la oxidación, pero también lubricar para que las válvulas se maniobren en perfectas condiciones. Siempre a la salida del compresor tengo también un acumulador. El acumulador no es más que un calderín donde yo voy acumulando aire ya comprimido. De esa manera hago que el compresor no tenga que funcionar de manera continua, sino que puede funcionar a saltos. Es decir, cuando baja de un determinado nivel la presión del depósito, empieza a funcionar el compresor hasta que alcanzo la presión máxima.
y ahí se desconecta. Habíamos visto también en la primera clase, os había comentado que uno de los inconvenientes que tiene el aire comprimido es el alto coste energético que tiene en operación. Comprimir el aire es costoso, ya sea con energía eléctrica o ya sea con combustibles fósiles, como hacemos en las obras, pero al final cuesta bastante comprimir el aire. Por eso, si yo consigo acumularlo y hacer que solo funcione en determinados momentos el compresor, pues mejor que mejor, ¿vale? Tener en cuenta también o recordar que el aire comprimido siempre lo estamos expulsando y una vez que uso en una válvula el aire comprimido lo tiro a la atmósfera, con lo cual lo he perdido. Estoy continuamente desechando ese aire comprimido, por eso necesito un aporte continuo. Respecto a la red de aire, aquí tenéis un esquema bastante aproximado de cómo sería una red de distribución del aire comprimido. Tema muy relevante, la pendiente que llevan los tubos siempre van en caída, ¿vale? Siempre van en caída. De esa manera, si queda cualquier residuo de agua, se va a escapar siempre a las salidas, ¿vale? Al final de esas líneas tendré una purga para poder sacar ese aire, ¿vale? Esa pendiente que suele llevar suele andar en torno a los 15 grados, como máximo. Hay veces que por longitud, si le pongo 15 grados, pues me baja de altura enseguida, ¿no? Pero como máximo la vais a ver de 15 grados. Aquí os está representando el compresor, el calderín, ¿no? El que llama el depósito auxiliar, un primer separador, un distribuidor, ¿vale? Ahí voy a tener una purga, siempre en todos esos elementos intermedios siempre voy a tener una purga para poder sacar el aire. Y un separador donde doy el acceso ya a los puntos de utilización de las máquinas, en cada una de ellas con su unidad de mantenimiento, que nuevamente filtro el aire, lo deseco y lo engraso, ¿no? Las tres cosas que hago. Y además regulo la presión, a la presión que la máquina necesita. La presión de utilización normalmente son 6 bares, pero hay veces que produzco a mayor presión cuando tengo sobre todo muchos componentes. Como voy a tener una caída de presión, igual que en una instalación eléctrica tengo una caída de tensión, aquí tengo caídas de presión. Lo que se suele hacer es suministrar con más presión y regulo en las máquinas. En cada máquina regula los 6 bares, ¿vale? 6 o 8 o la que esté utilizando. De esa manera siempre voy a tener la presión adecuada en cada máquina para que funcione perfectamente. Habéis comprobado los de los tableros del lado de la ventana del taller cómo cuando la presión baja, porque en esa zona baja la presión más de la cuenta, los cilindros ya no empiezan a funcionar bien. Empiezan a ir a saltos, a no salir. Entonces es importante que la presión se mantenga. Bueno, ahí os lo explica cómo va todo ese tema, ¿vale? Parte de preparación, lo que vamos a llamar la unidad de mantenimiento. Aquí tenéis el símbolo, ¿vale? Si os fijasteis en el FluidSync lo tenéis ligeramente diferente. Esta raya del engrase que tenéis aquí os la dibuja aquí donde está el filtro, ¿vale? Os la dibuja por debajo del componente. Se puede dibujar de las dos maneras. Se puede dibujar de las dos maneras. Esto significa el filtro, el regulador de presión y el engrase. Y el filtro tiene la función doble de quitar las partículas sólidas y el agua que quede en suspensión, ¿vale? Ahí tenéis de manera esquemática cómo serían elementos individuales que se van acoplando y por eso hay veces que podéis verlo en los esquemas representado por separado, el símbolo de cada una de las partes, ¿vale? Este símbolo de aquí arriba sería el símbolo conjunto y estos tres de aquí abajo serían los símbolos individuales de cada componente. En este de aquí, del filtro, la línea vertical tiene que ser discontinua. Esto se fue fotocopiando y en una de las fotocopias ya finales la línea se juntó, pero esta línea tiene que ser discontinua, esta vertical de aquí, ¿vale? En el símbolo, que os representa el filtro con la purga, el regulador de presión y el engrase. En el otro PDF, en el que está en inglés, pues aquí lo tenemos representado todo de manera mucho más parecida a la realidad. Aquí tenéis diferentes tipos de filtro y de componentes de esa unidad, ¿vale? Bueno, un tipo de filtro que se utiliza es este de aquí. Este lo tenemos representado, yo creo, de manera más clara aquí, ¿vale? Lleva una pieza cilíndrica en el interior, que es lo que hace realmente de filtro, que está agujereada. Normalmente tiene 2 placas agujereadas.
¿Por qué 2 placas? Y 2 placas que además son metálicas. Gran parte de las partículas sólidas, como el aire va a estar pasando por esas placas, va a estar cargándolas electrostáticamente. De tal manera que gran parte de las partículas van a quedar retenidas por electrostática, van a quedar pegadas a las placas, ¿vale? Las más grandes se van a filtrar porque no van a poder entrar por los agujeros que tiene esa placa. Es decir, hay una filtración mecánica y hay una filtración también electrostática, ¿vale? Esa es la manera en la que filtro. Y en la parte de abajo lo que va a quedar es acumulado el aire. El hecho de que el filtro sea metálico por fuera también ayuda a la condensación de ese agua, ¿vale? Con lo cual el agua en parte va a condensar y se va a ir acumulando en la parte de abajo. En la parte de abajo simplemente tiene un grifo que lo que me sirve es de purga para sacar el aire que tengo ahí, ¿vale? Bueno, por fuera tiene también una esponja. Este es un modelo concreto. El que tiene simplemente las 2 placas sería este de aquí, ¿vale? El más sencillo. Como en todo, pues aquí hay diferentes tipos de tecnologías, ¿vale? El filtro separador. Aquí tengo un filtro separador con autodrenaje. Este, cuando se llena a un determinado nivel, él mismo libera el agua de manera automática por el peso. Y aquí tenéis uno que lleva otro tipo de filtro, ¿vale? El filtro multibarrera, que llama aquí multietapa, ¿vale? Que lleva algún material más. Todos hacen la misma función. Vale. Luego tendríamos la parte de regulación. Aquí os va explicando lo que es cada parte. El filtro sirve para eliminar las impurezas que aún queda y pueda llevar el aire comprimido. Luego el regulador de presión. Una vez filtrado el aire, lo que hacemos es regular la presión al nivel que necesito en la máquina, ¿vale? Lo que lleva es una válvula, es un sistema muy sencillo también, es una membrana que tiene un muelle antagonista. Cuando en la parte de donde está el aire a presión de la membrana se supera la fuerza del muelle antagonista, le empuja esa membrana, se abre una pequeña válvula que hace que el aire escape, con lo cual, en cuanto la presión se iguala con la fuerza que ejerce esa presión, se iguala con la fuerza del muelle, vuelve a cerrar. De esa manera tengo un suministro constante, de presión constante de aire. También nuevamente en el otros apuntes pues nos lo pone mejor el gráfico. Ahí tendréis cómo sería el regulador, ¿vale? Y nos lo pone también dibujado por etapas. El aire entra por el P1, hace presión sobre esta membrana de aquí y cuando la presión del aire supera la fuerza de este muelle que tenéis en la parte superior, os dibuja aquí cómo el aire escapa por el escape que tiene ahí, ¿no? Valga la redundancia. Vale. Mecanismo también muy sencillo. Lo curioso a veces, o a mí me parece curioso de la neumática, es que los mecanismos que utilizamos desde un punto de vista constructivo mecánico son muy sencillos, son muy simples, pero bueno, consiguen hacer trabajar esas instalaciones de una manera bastante buena. Y luego finalmente tendría el engrasador, ¿vale? El engrasador va pulverizando unas microgotas de aceite, muy poca cantidad, para poder engrasar ahí pues toda la parte metálica de las válvulas. Aquí también tenéis creo representado el microengrasador, que sería este de aquí. Creo, ¿no? No, este es otro regulador. Otro tipo de filtro, a ver si nos lo pone. Aquí lo tenéis, ¿vale? Aquí tengo aceite y por la poca presión de aire va abriendo la válvula de salida y arranca ahí unas pequeñas gotas de aceite que van entrando en el flujo de aire normal, ¿vale? Tiene un tornillo para regular la cantidad de aceite que sale y sin más, y con eso voy engrasando. Hay instalaciones donde esto no se utiliza, instalaciones por ejemplo que manejáis alimentos y demás, lo que se llaman salas limpias, no puedo tener aceite de lubricación, pues porque son salas estériles o salas donde se manejan alimentos que quiero mantener un grado de esterilidad, o son procesos donde tengo que tener un grado de limpieza, por ejemplo, muy grande. No se engrasan las válvulas. No se engrasan, no podemos tener aceite. Por ejemplo, en las fábricas donde fabrican lentes, son ambientes, por ejemplo, que tiene que estar de un nivel de limpieza extremo, porque en una lente cualquier mota de polvo, de aceite o cualquier cosa te la estropea.
en el proceso de fabricación. Entonces, por ejemplo, eso sería una sala limpia. Ahí podríamos tener aire comprimido. De hecho, tienen máquinas que fabrican lentes de manera automatizada, pero ahí no engrasamos, va sin aire comprimido. Luego, en muchos casos también, que no os lo dije cuando el compresor, hay muchas utilizaciones donde el compresor lo tengo que dejar fuera de la instalación. De hecho, lo vais a ver los que estéis en industria, que normalmente está en un casetón pegado a donde estoy trabajando, pero por fuera. Por el tema del ruido. El ruido que producen los compresores es bastante considerable. Aquí lo oís cuando estamos en prácticas arriba. Cuando entra el compresor se nota porque mete bastante bulla, y eso que está en la planta de abajo, y los suelos de este colegio son bastante anchos. Así todo se nota, y se nota la vibración que tiene. La vibración probablemente será porque la bancada de ese compresor no está del todo finamente ajustada, porque no tendría por qué vibrar tanto. Vale. Sí, tienes que asumir que el mantenimiento, la reposición de componentes va a ser más frecuente, claro, porque la vida útil se va a cortar. ¿Podrías hacer que un motor funcionase solamente a base de poner cilindros neumáticos? Claro, hay motores neumáticos. Hay motores que funcionan solo con aire comprimido. ¿Pero hay algún otro lubricante que va a sustituir el aceite? No. No. Aquí hablamos de aceites minerales ya de por sí, que son completamente sintéticos, pero es que el aceite mancha mucho. Y como en las válvulas estás echando continuamente el aire después de hacer el trabajo, lo echas a la atmósfera, estás ensuciando el ambiente de manera continua. Y tiene mucho desgaste también. Que genera mucho desgaste, ¿no? No, desgaste se desgasta más, claro. Las piezas, lo que es las válvulas por dentro, se van a deteriorar antes. Las gomas que llevan las válvulas se van a gastar antes y hay que sustituirlas con más frecuencia también, porque el aceite también ayuda a las gomas a mantenerse mejor. Bueno, luego tenemos la parte de los cilindros, que de aquí ya estuvimos viendo los tipos que hay y demás, ¿vale? Aquí añadimos alguna cosita, algún tipo constructivo más. Aparte del de simple y el de doble, tenéis otras construcciones, pero que siguen siendo igualmente cilindros. Los tengo con doble vástago, los tengo con amortiguación. La amortiguación la vais a ver muy bien aquí, nuevamente. El amortiguamiento lo veis aquí en esta figura. En la última parte del movimiento, que es lo que está representando aquí, esto sería el extremo del cilindro. Veis que tiene un cierre de goma sobre el otro extremo del vástago del cilindro, de tal manera que en este último tramo de recorrido, el aire, en vez de pasar por aquí, donde está este cierre, tiene que pasar por este pequeño orificio que tenéis aquí al final, que además tiene un tornillo para regular la cantidad de aire que pasa. Es decir, el aire comprimido, el poco que me queda en este final de la cámara, tiene que pasar obligatoriamente por este orificio. De esa manera lo que consigo es frenar el cilindro en los últimos centímetros del recorrido, o los últimos milímetros del recorrido. De esa manera no golpea en el final. Es como el regulador por estrangulamiento, pero incorporado en el cilindro y en el último tramo. Con este cierre que le meto aquí de goma, lo que hago es que el aire ya no puede salir por donde salía normalmente, que era por aquí, por esta parte de aquí, y tiene que salir obligatoriamente por el orificio que tengo ahí. Ese es el amortiguamiento, ¿vale? Si recordáis, en el FluidSim podíamos quitarlo y ponerlo, depende de que lo tuviese o no lo tuviese. Hay aplicaciones donde me interesa tener esto. Cuando quiero que la pieza no se golpee, si voy a sujetar, por ejemplo, algo, esto es interesante. En cambio, cuando quiero hacer, por ejemplo, la remachadora, que quiero precisamente dar un golpe a la pieza, pues tengo que poner un cilindro que no tenga el amortiguamiento, que vaya con toda la fuerza hasta el final. Como el agua llegará bastante seca, es bastante improbable, claro. La idea de meter tantos desecadores a lo largo del recorrido del aire es que los cilindros trabajen con un aire ya completamente seco, 100%. Bueno, así todo, si los filtros no funcionan bien o no tienes bien dimensionada la instalación, podría darse lugar a oxidaciones y demás, pero el aire llega bastante seco al final. Bueno, tenéis cilindros también que se llaman de tipo telescópico,
que me permiten llegar a longitudes mayores, donde la camisa está dividida en varios tramos que van saliendo, ¿no?, con el aire, van aumentando, igual que una antena de estas de una radio antigua, ¿no? Lo mismo. Tengo lo que se llaman unidades de avance oleoneumática. En este caso lo que se hace es acoplar un cilindro neumático en paralelo con un cilindro hidráulico, ¿vale? El cilindro hidráulico se regula el paso del aceite para que en un sentido pueda pasar libremente por la parte de afuera del cilindro, pero en la otra vaya regulado. De esa manera voy a conseguir que el cilindro pueda ejercer en un determinado movimiento fuerza y que no se venza, porque el aceite lo que le confiere es esa no compresibilidad que hace que no ceda ante una fuerza más grande, ¿vale? Y eso lo consigo mediante ese regulador y el cilindro de aceite. El émbolo del cilindro de aceite está completamente cerrado, el aceite no puede pasar de una cámara a otra, sino que tiene que pasar por el regulador que hay en el exterior, que es un regulador exactamente igual que el del aire comprimido. En un sentido deja pasar el aceite libremente, en el otro lo estrangula y regula el caudal de paso de aceite, con lo cual se reduce la velocidad. Movimientos donde necesite mucha precisión se suelen utilizar, o donde necesite que no se me venza en un determinado movimiento por la fuerza externa, se suelen utilizar, ¿vale? Tengo cilindros sin vástago, se mueve externamente por efecto magnético, por ejemplo este que tenéis aquí, se mueve el émbolo dentro, pero la parte de fuera se mueve por magnetismo. Cilindros de doble cámara, las pinzas que veremos luego, que son también cilindros constructivamente, lo que pasa es que cilindros con algo más, pero al fin y al cabo son cilindros. Y los tengo de doble y de simple efecto. Constructivamente me refiero al tipo de sujeción que llevan, pues tenemos gran variedad. La variedad de cilindros que hay es interminable. Aquí sí que el proyectista mecánico, el que está proyectando realmente la parte mecánica de la máquina, tiene que hilar muy fino para, dentro de todas las opciones, mirar la que mejor se ajusta al mecanismo que quiere construir con el cilindro. Porque ya os digo que hay sujeciones por abrazadera, por brida, por articulaciones al final del recorrido, no sé, hay 50.000. Por escuadras, como aparece aquí. Y luego, constructivamente, según cómo coloque los cilindros y cómo los sostenga, puedo conseguir un montón de mecanismos con cilindros. Esto formaría parte ya de una parte más mecánica, ¿no? Pero, por ejemplo, los hay muy curiosos. La mesa elevadora articulada con un cilindro y un mecanismo como ese que tenéis descrito ahí, yo consigo conseguir una mesa elevadora, por ejemplo, que se eleve y que baje. Puedo conseguir levantar con dos poleas un cuerpo. Imaginaos un portón, por ejemplo, ¿no? Un portón, una compuerta, algo por el estilo. Mucho regulador, ¿no? Porque si no... Sí, claro. Todo esto aquí tiene que ir regulado. Aquí el dibujo está hecho muy simplificado para poner de manifiesto cómo es la parte mecánica aproximadamente, porque tampoco sería así exactamente. Pero bueno, para compuertas se utiliza, porque es una manera bastante buena. Puede hacer bastante fuerza estos cilindros. Para cerrar compuertas de silos y cosas por el estilo se utilizan bastante. Y con neumática también, depende de la fuerza que necesites. Es como todo, a partir de las 12 toneladas, 12 kilogramos fuerza, te entra la hidráulica sí o sí. Por debajo tienes cilindros que te pueden hacer el trabajo exactamente igual. Claro, van a ser cilindros, cuando estás en ese límite de fuerza, cilindros enormes, porque necesitas una superficie grande para que la presión ejerza por ese efecto multiplicador una fuerza adecuada, ¿no?, la que necesita. Puedes convertir movimientos lineales en movimiento rotativo, que sería, por ejemplo, esto de aquí, ¿vale? Al empujar ese tornillo dentro de ese roscado, convierto el movimiento lineal de avance o retroceso del cilindro en un movimiento rotativo de ese tornillo. Puedo combinar dos para hacer una máquina que funcione con dos ejes, en un movimiento con dos ejes, X e Y, ¿vale? Hacer, por ejemplo, una secuencia de un movimiento cuadrado, como ese de ahí. En la segunda evaluación haremos unos problemas de diseño de instalaciones así con electroneumática, y uno de los que sale tenéis que hacer esto. Es una máquina que va a taladrar 4 taladros en una pieza, y entonces mediante 2 cilindros lo que voy haciendo es moviendo la pieza a las 4 posiciones, alternando el movimiento de los cilindros.
un empujador de piezas, lo que llamamos un cargador por gravedad. ¿Vale? Un cargador por gravedad lo que hace es empujar la pieza que está en la parte inferior y a la vez sujeta, con esta parte que tiene aquí arriba, estos rodillos, sujetan la pieza que está justo encima. Y entonces cuando se retira, vuelve a caer la pieza y cuando entra vuelve a empujar la siguiente. Y está de esa manera alimentando una máquina. También vamos a hacer un montaje en el segundo trimestre con un cargador de estos por gravedad. Con puertas que os decía ahí, tenéis de tipo mariposa, de tipo persiana. Movimientos de ángulos parciales con un engranaje, ¿vale? Sistema de chavetas. Movimiento lineal a rotativo de otra manera. Bueno, hay 50.000, como podéis ver. Hay 50.000. Y todo tipo de mecanismo de palancas para producir aperturas, cierres, levantamiento de masas, sujeciones. Un pantógrafo, por ejemplo, se hace también con cilindros. Esto se utiliza en algunas centrales, en unas subestaciones. Se hace con aire comprimido esto, lo que es la conexión de una posición de una subestación con el embarrado, se hace con un mecanismo muy similar al pantógrafo de un tren. Son dos garras que cuando le meto aire al cilindro se cierran en la parte superior y me agarran el embarrado. De esa manera quedaríamos en tensión, quedaríamos conectados. Esto, por ejemplo, en la de la corredoria, tienen varias posiciones que tienen esa conexión por pantógrafo exactamente igual que esto de aquí. Más mesas elevadoras, más sencillas. Bueno, hay 50.000. Esto es más interesante para el que diseñe la parte mecánica, ¿no? Pero bueno, que sepáis las posibilidades que la neumática desde un punto de vista mecánico nos da. Bueno, más allá de los cilindros, tengo lo que llamamos los actuadores de giro. Tenéis uno primero que está por debajo de una vuelta. Son los que tienen ángulos parciales, por así decirlo, menos de 360 grados. Este, por ejemplo, lo que tiene es una cremallera en la parte central del cilindro y un tornillo con un engranaje que es lo que gira. Entonces, cuando la cremallera avanza o retrocede, mueve el tornillo, mueve ese engranaje y produzco el giro, ¿no?, en el medio. Pone aquí un esquema de fuerzas de más o menos cómo sería. Convierto el movimiento lineal de ese pistón en un movimiento rotatorio de ese eje que tengo en perpendicular. Eso sería lo que llamamos un actuador de pistón simple. Luego tendría otro modelo que sería el rotativo de paletas. El símbolo, fijaros que es igual, ¿eh? Símbolo del tanto de este, a ver, que me salte el de pistón simple, y luego tengo el de doble pistón, ¿vale? Es lo mismo, pero con dos cremalleras. El símbolo es exactamente igual. Y luego tengo el rotativo de paletas, que es el mismo símbolo también, porque al final el símbolo me representa lo que hace el componente. En este lo que tengo ya es como un cilindro, pero en forma circular. Meto aire por la cámara de la izquierda y el eje se desplaza con esa paleta hacia la derecha. Lo tengo con una paleta simple, con dos cámaras, o lo tengo de paleta doble con 4 cámaras. ¿Vale? Luego tendríamos, que ya nos salió antes, las pinzas neumáticas, que al final tienen un mecanismo que me convierte el avance o el retroceso del cilindro en un movimiento de una garra, que puede ser angular, como esta primera de aquí, o puede ser paralelo, como esta de aquí. En la de abajo, en esta que tenemos ahora en imagen, se abren en paralelo, mientras que en la de arriba se abre de manera angular, ¿vale? Pero hacen exactamente lo mismo. El símbolo, según se abra de una manera o de otra, cambia ligeramente. Vale. Esta se utiliza mucho pues, en aplicaciones de manipulación, ¿no? Con robots neumáticos se pueden manipular piezas. Esto sobre todo es para piezas que no necesiten mucha precisión. Hoy en día, si necesito más precisión, pues nos vamos a la robótica tal, ¿vale? Tengo pensado este año, a ver si es posible, yo creo que sí, que cuando vengáis de empresa, en el último mes, podamos hacer alguna práctica
o al menos alguna demostración con el robot que tenemos en el cole. Tenemos un robot que se compró el año pasado. Es un robot eléctrico, no es neumático. Y bueno, que veáis cómo, sobre todo cómo se programa, qué tipo de programación lleva, porque no tiene nada que ver con esto que vemos aquí. Es muy probable que ya os topéis cuando veáis a industria con algún robot, porque se están implantando así en estos últimos años de manera bastante acelerada. De hecho, hay empresas con las que colaboramos que no tienen uno, sino que tienen muchos ya trabajando, sobre todo para paletizar. En el final de las líneas de producción, para poner la mercancía en palets, es bastante útil. En la visita del año pasado había... Ah, bueno, en la del año pasado fuisteis vosotros, ya visteis que había uno paletizando y luego teníamos los otros robots que iban por ahí llevando material. Bueno, pues tengo el firme propósito de que podamos al menos verlo funcionar y que veáis la programación cómo va. Bueno, luego tengo pinzas de expansión, ¿vale? Este es el típico mecanismo, pues como el que tiene, sería como la mordaza de un taladro, para entendernos, de un taladro de estos antiguo que cuando gira, cuando se desplaza lo que es la mordaza, me cierra las piezas que tiene dentro, ¿vale? Y me agarran lo que tengan que agarrar. Las hay que sujetan desde fuera y las hay que sujetan desde dentro. O sea, las hay externas e internas. Es el mismo mecanismo que la mordaza de un taladro, en este caso accionado neumáticamente. Solo sería respecto a las pinzas y los actuadores de giro. Motores neumáticos, dos tipos también. Tengo uno de tipo paletas, que es la misma máquina, una máquina muy parecida a la que utilizo para comprimir, la puedo utilizar como motor. Es el mismo principio que tengo entre un generador eléctrico con un motor eléctrico, pero aquí con el compresor neumático y el motor neumático. El símbolo, este que tenéis aquí, ¿vale? Cuando tiene doble sentido y cuando tiene un sentido con un único triangulito en el borde, ¿vale? Y cuando no me hace giros completos, es oscilante, pues mismo símbolo que el actuador de giro, ¿vale? Tengo este de aquí, que es de paletas, y luego tengo este otro, que recuerda mucho la disposición de los cilindros en un motor de estos de aviación, ¿no? Que se utilizan, que tienen los cilindros en estrella, una excéntrica en el medio, y bueno, vamos metiendo el aire comprimido en cada uno de los cilindros, con lo cual va alternativamente produciendo el desplazamiento y el giro de esa excéntrica que tengo ahí. Sí, bastante. Lo que pasa es que consumen muchísimo aire. Un motor neumático, lo malo que tiene es que te vacía el calderín en nada. Estás echando aire ahí a... Claro, cada vez que el cilindro va y viene, estás admitiendo y echando aire continuamente. Entonces vas a dejar vacío eso. De estos dos, el que más fuerza puede hacer es el de abajo. El de pistones radiales, cuando necesito una fuerza, un par de giro mayor, utilizo el de abajo. Se utilizan también mucho en herramientas, la típica herramienta de taller de... que es como un taladro, ¿no? Para los neumáticos, para... Todo eso suelen ser motores neumáticos, suelen ser más como el de arriba, en pequeñito, pero que te hacen exactamente lo mismo. ¿Y hay algún cilindro que sea, por así decirlo, que tenga como un escape de seguridad? A partir de cierta presión que tenga un escape de seguridad para que... Normalmente no, porque están construidos de manera tan sobredimensionada que no se te van a doblar, ni a romper, ni a... Tú un cilindro, cuando la fuerza externa supera la fuerza que él puede hacer, el aire se comprime más y se vence, pero ni se deteriora, ni se rompe, ni pasa absolutamente nada. Pero digo el caso, por ejemplo, que lo uses para una puerta y está pillando algo. Si vence la fuerza que está haciendo a, por ejemplo... Le metes dos válvulas de bloqueo, una en cada vía, y las abres para que expulse el aire. Y de esa manera haces que el aire de las dos cámaras escape y te queda el cilindro ya sin fuerza ninguna, por ningún lado. Lo puedes mover con la mano. Por ejemplo, en el ejemplo del taladro este neumático, tú si quieres tener un par de aprietes, como en un taladro eléctrico, por ejemplo, un atornillador eléctrico, no podrías... Que regulas la presión.
Esto se regula mediante la presión, con un regulador consigues más o menos par de apriete, porque al final vas a conseguir más o menos fuerza en la rotación, que al final, bueno, la fuerza en giro es par de giro, pero sí lo puedes regular, con un regulador de presión sí que puedes conseguir más o menos. Claro, los motores rotativos están continuamente admitiendo aire y expulsándolo. Entonces, la pérdida que tengo de aire el gasto de aire que me hacen es brutal. Por eso se utilizan para cosas muy concretas. ¿Cómo sería el almacenamiento que necesita un sitio de industria? Grande, va a ser un depósito grande. No sé decirte ahora capacidades porque de memoria no tengo las capacidades que tienen, pero son grandes. O sea, ¿grande como una clase o grande Como esta clase no, pero como una habitación sí. Pueden tener 4 o 5 metros. Se ponen varios luego. Hay veces que en vez de comprimir en un solo sitio, comprimes en varios puntos, divides la instalación. Porque te interesa siempre, si tienes mucha longitud de tubería, vas a tener caídas de presión importantes. Entonces te interesa más, en vez de tener un gran compresor para todo, tener compresores un poco más pequeños repartidos. Sale más a cuenta. Tema del vacío. Es otro componente que se utiliza muchísimo, sobre todo también en paletizado y en temas de manejar paquetes, de manejar cargas. Aquí lo que hacemos es, en vez de manejar presión, manejamos vacío, ¿vale? Y el vacío diréis, ¿cómo se genera el vacío? Pues nos lo pone más adelante, con estos componentes que se llaman bombas de vacío. La bomba de vacío es un componente que de simple que es, da la risa. Es un componente que no tiene ninguna parte móvil. Es una pieza mecanizada, pero completamente cerrada, sin nada que se mueva. Lo que se hace es aplicar un principio físico, que es el efecto Bernoulli, que nos dice que cuando un fluido le cierras, lo aceleras, cuando aceleras el paso de un fluido, lo que generas es una caída de presión, generas una depresión. Es un principio que se aplica también al vuelo de los aviones. La fuerza ascensional que tienen en las alas los aviones está originada por eso, porque aceleras el aire en uno de los dos lados del ala, ¿vale? Con lo cual, de esa manera consigues que en uno de los dos lados la fuerza sea mayor que en el otro. Se trata en un avión de que la fuerza sea por la parte de abajo para que suba. Bueno, pues aquí lo que hacemos es exactamente eso. Aceleramos el aire aquí en el interior, en esta cámara, y genera una depresión de aire. Una depresión es presión de aire por debajo de una atmósfera, con lo cual va a haber un efecto de absorción en este orificio de aquí. Aquí es donde acoplo la ventosa y me va a permitir sujetar lo que yo necesite. Mañana voy a estar de marcha para Madrid, entonces por mañana igual vengo un rato, pero por si acaso, entonces si eso agilizas. Vale, mañana le llamo yo. Oye, sin más, ¿te das cuenta quién es Crespo? Creo que sí, me suena, tengo que mirar. Un poco rudo él, tal, sí. Y nada, que para que con mantenimiento, que hablen con él y punto, a ver. Vale. Le está diciendo Ana, por si hubiera alguno de medio bueno, y dicen tal Isidro, yo, pero es función, no, pero vamos a meter superiores. Que le dije también a Iván, el tema de las prácticas, claro, es que es un lío, sí, pero estábamos dados para que hiciera la dual, sí, pero no se hacía falta, y la dual como estamos haciendo no compensamos ahí, y resolvimos sin problema con otro tipo de empresas. Pero ahora para práctica, el tema, Iván, es que es un rollo, es un follón de padre, señor mío, pero bueno, si nos hiciera falta contamos con vosotros, sí, pero bueno, no es que esté muy por ello en principio de tal, pero bueno, a hablarlo. Entonces yo le dije a Ana también, si os juntáis y tal, oye, ver, hay posibilidades ahí, a lo mejor para los primeros vale. Vale, lo hablo con Entonces, él, claro, mañana le pero llamo. si eso tú tiras del carro para adelante, que hablen que he hablado con Jesús Ángel, que hablen y tal, y ya está, ¿vale? Vale, vale. Y ya me dirás. Gracias. Aquí depende del número de ventosas que ponga, del diámetro que tengan, pero las fuerzas van a estar por debajo. La fuerza que puedo hacer con vacío está siempre muy por debajo de las fuerzas que puedo hacer empujando. Lo que pasa es que el vacío te va a resolver todos estos problemas de empaquetado, de mover cargas, por ejemplo, una fábrica de parabrisas de coches, pues te coge, son de goma, no te va a dañar el cristal y te permite agarrarlas
y moverlas a donde quieras. Al final, si necesitas más fuerza, lo que se hace es poner más ventosas. Multiplicas la superficie de las ventosas, las pones más juntas y pones más, y con eso vas multiplicando la fuerza que puedes ejercer. El truco está en poner más ventosas. ¿Cuál es el problema? Cuando tengo una superficie para agarrar la pieza pequeña, pero la pieza pesa mucho. Ahí hay veces que las ventosas ya no pueden más. Pero si es una superficie plana, donde puedo poner muchas ventosas, prácticamente no tengo límites para la fuerza. Se va a escape. Este componente también, mientras estoy haciendo vacío, me está echando aire, está echando el aire fuera, con lo cual también consume mucho. Claro, el vacío lo hace echando el aire para afuera. No, no se aprovecha. De todas maneras, el aire cuando sale por el escape ya perdió gran parte de la presión. La presión, hay una conversión energética dentro del cilindro que se transforma en la fuerza. El aire que sale ya a presión atmosférica prácticamente. Con lo cual pierdes ese... No es lo mismo que pasa, por ejemplo, con otros fluidos como el agua, el aceite y tal. Ahí sí que puedes aprovechar, cuando comprimes el vapor en una central, tú aprovechas un primer paso donde tiene presión, le haces un segundo ciclo donde todavía tiene presión y le haces un tercer ciclo de paso por la turbina para quitarle la poca presión que queda. Pero aquí con el aire comprimido lo pierdes ya en el primer trabajo que realiza el cilindro, ya ha perdido la presión. ¿Para darle esa velocidad de dar ese aire, simplemente es una compresión o le metes? Por el estrechamiento que le hago aquí. Este estrechamiento que tiene la pieza en el medio, fíjate que el aire entra por P y aquí hay como una forma cónica y se estrecha en un anillo muy estrechito. Aquí es donde yo acelero el aire. Lo acelero porque lo estrecho el paso del aire. Y luego le doy salida ya con el mismo diámetro que entró. ¿Vale? Entonces en esta cámara al final lo que voy a tener es un aire que me crea una depresión del aire en toda esta cámara de aquí. De esa manera, si conecto aquí la ventosa, donde pone la U, es donde se produce ese efecto de succión, de baja presión. ¿El qué? Eso es una pequeña cámara que hay donde hago el estrechamiento. En la fuerza que haces al agarrar el... Porque se supone que pasa por encima del cilindro justo exactamente. Claro, está sujetando... Un mecanismo muy rudimentario para poder utilizar el generador de vacío y la ventosa sería este de aquí. Una válvula de bloqueo que cuando pulso dejo pasar el aire y hago el efecto de succión. ¿Vale? Solo voy a tener succión cuando pasa el aire. ¿Vale? Bueno, estas tablas son orientativas, de diámetros, fuerzas que pueden hacer y demás. Diferentes formas constructivas. Bueno, fórmulas que no vamos a entrar en ellas. Y luego ya vendríamos con la parte de las válvulas. Bueno, aquí hay una corrección hecha a los apuntes porque estaba mal numerada. Aquí ya me enseñan los dos principales tipos de válvulas distribuidoras que tengo, que son las de corredera, estas dos primeras de aquí, y las de asiento, que son... A ver, tengo una dibujada más adelante, creo, mejor. Estos son válvulas de asiento, ¿vale? De corredera y de asiento. Asiento es cuando tengo una parte que me cierra en forma cónica o cilíndrica, como está de aquí, y corredera cuando le meto aire por los dos extremos, ¿vale? Y las salidas están en la periferia de la válvula. ¿Vale? Aquí las correderas, esas líneas que tiene, serían los cierres que tengo en el interior de la válvula, que van con un sello de goma y me dan estanqueidad entre las cámaras que podéis ver ahí en la válvula. Si yo desplazo esa corredera hacia la izquierda, ¿vale? Ahora está representada aquí desplazada hacia la derecha. En esta posición de la derecha, el aire comprimido está entrando por uno
y está saliendo por 2. ¿Vale? Sería la posición que está representada en el símbolo que tengo en la parte de abajo. Si la desplazo hacia la izquierda, el aire ahora entraría por 1 y saldría por 4. El cierre que tengo aquí en el medio pasaría a estar a la izquierda de la salida 4, con lo cual el aire entraría por 1 y saldría por 4. ¿Vale? En cada una de las dos posiciones necesito un escape diferente. En una escapa por 5 y en otra escapa por 3. ¿Vale? Normalmente se enumeran de tal manera que cuando el aire sale por 2, tengo el escape en el 3, y cuando el aire sale por 4, el escape lo tengo en el 5. Esa es la idea. ¿Vale? Y luego, el pilotaje que me hace que el aire salga por 2 lleva la numeración 12. Y el escape que hace que el aire salga por 4 lleva la numeración 14. El escape no, perdón, el pilotaje. Por eso los tengo yo cambiados aquí, porque no está bien numerada la figura. ¿Vale? El 14 sería el de la derecha y el 12 el de la izquierda. Esta que tengo representada a la derecha es también de corredera, pero esto se llama de corredera y cursor. Cursor porque el cierre de las vías se hace con esta pieza que tengo aquí en medio con un muelle, que es lo que se llama el cursor. Eso que me va a distribuir el aire entre una y otra. Este sería el caso de una 4-2. Hay gente que ya no le interesa. Llegamos al límite de interés, llegamos al volumen de interés máximo. Necesitamos ahora una válvula de presión que nos saque el mal rollo y nos meta el interés de nuevo. Venga, acabo enseguida y os voy a poner unos ejercicios para hacer, tipo a cuestiones que se pueden preguntar en el examen. Y así hacemos algo un poco más práctico. Fijaros, la de la derecha es una 4-2. La de la izquierda es una 5-2. ¿Cuál os parece que es más sencilla constructivamente? Yo creo que a simple vista la de la izquierda es más sencilla, ¿no? Eso hace por ello que se utilice bastante más las 5-2. Porque aunque tienen otro escape más y tienen otra vía más, son más sencillas de construir, de mantener, tienen más durabilidad. Aquí ya tengo un muelle. Los muelles con el tiempo se vencen, el cursor va a dejar de tener efectividad y constructivamente, mecánicamente, mecanizar lo que tengo a la derecha es mucho más difícil que mecanizar lo que tengo a la izquierda. Con lo cual, la 5-2 mucho más sencilla, más barata, más fácil de mantener, mayor durabilidad. ¿Cómo hacen para que sea estático? Lleva juntas de goma en el interior. Sí. Sí, pero en el mantenimiento de una instalación de estas automatizada, toda la parte neumática, la sustitución de gomas en válvulas, hay que hacerla de manera periódica. Es una de las labores de mantenimiento. Por eso en las que están arriba en neumática tienen tantas pérdidas de aire, porque no se han cambiado en la vida. Pero si tienes un buen mantenimiento programado, eso lo tienes que tener en cuenta. Ten en cuenta que las gomas también caducan. Todo lo que te lleve una junta de goma, con el tiempo hay que cambiarla sí o sí. Pasan los coches, ¿no? La distribución, si le llevas de correas, hay que cambiarla al cabo de un determinado tiempo, aunque no hayas hecho el kilometraje, porque las gomas se deterioran, se acaban rompiendo. No. Si son pequeñas, igual sí, pero en las normales no. No, porque son fáciles de desarmar, no, es muy sencillo. Las 5-2 podéis fijaros el próximo día, pero muchas de las que tenemos son simplemente 2 piezas. Y la abres y dentro tiene la corredera con las juntas de goma, la sacas, cambias la junta y está. La junta es como una gomita, en forma, normalmente tienen un acabado cilíndrico, es un toroide. Son de sección circular. Las pones en el borde y a funcionar. No tardas nada, además. Claro, el engrase luego ayuda también a que la goma dure más, ¿eh? Te aumenta la durabilidad. Un ambiente seco seguramente tardarían menos tiempo en estropearse. Luego tendríamos las distribuidoras. De las de tipo asiento, ¿no? Que llama aquí. Mismo las de corredera, las de tipo asiento.
El asiento es esta parte de aquí, que puede ser un asiento de bola, un asiento cónico o un asiento cilíndrico, ¿vale? Según sea la forma que tiene la pieza que me cierra el paso del aire. La numeración de las vías, todo esto lo vimos ya y lo sabéis, ¿vale? Y diferentes opciones que tengo de accionamiento en las válvulas. Tengo pilotajes, tengo accionamientos manuales por palanca, por pedal, palpadores de pánico, normalmente para setas de emergencia se utilizan, rodillos. Nada, es como una seta, pero de tamaño grande, fácilmente accionable. ¿Ve? Ahí tenéis dibujadas las diferentes opciones. Y luego, diferentes configuraciones que tienen. Nosotros manejamos las 3.2 y la 5.2. Pero tenéis configuraciones, por ejemplo, como esta de aquí, una 4.3. ¿Vale? Esta no tiene retorno por muelle, es de palanca giratoria. Según voy girando en cada una de las 3 posiciones, lo que tengo es salida de cilindro, entrada de cilindro, y en la posición intermedia lo que hago es dejar el cilindro libre. Fijaros que tiene la vía 2 y la 4, la tiene a escape, con lo cual quiere decir que el cilindro estará suelto completamente, ¿vale? Las tengo también como esta, pero con posición de bloqueo. Es decir, yo puedo meter el cilindro, sacarlo, o si doy la palanca a la posición central, cuando está a mitad de movimiento, lo bloqueo en el medio. La 2.2, que es habitualmente la que utilizo como válvula de bloqueo, la 3.2, bueno, esto realmente lo habíamos visto ya también, ¿vale? Y diferentes configuraciones que tenéis de válvulas. Bueno, y os voy a poner ahora los ejercicios para que intentéis hacer. Con lo que hemos explicado anteriormente y con esto, se pueden hacer todos los de esta primera tanda, ¿vale? Os los voy a poner ahora en el Classroom, aclaramos alguna duda que puedan tener y os ponéis a ello.